El Calciopoli es uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia del fútbol italiano. Este caso, que estalló en el 2006, involucró a varios clubes de la Serie A y figuras importantes del fútbol italiano y reveló un sistema de manipulación de partidos y designación de árbitros favorables. El escándalo del Calciopoli surgió en mayo del 2006, cuando una investigación judicial en Italia, liderada por el fiscal de Nápoles, reveló conversaciones telefónicas interceptadas que mostraron un sistema de corrupción en el fútbol italiano. Estas grabaciones implicaban a directivos de clubes, árbitros y altos cargos de la Federación Italiana de Fútbol. En el 2003, los informantes de la Camorra nos dijeron que en los más altos niveles del fútbol italiano había un mecanismo perverso. No, todos saben que Italia vive por el fútbol. Pero nunca imaginamos que esta investigación nos llevaría a uno de los más grandes escándalos en Italia. El nombre Calciopoli proviene de la combinación de las palabras italianas calcio, tangentopoli, un término usado para referirse a los escándalos de corrupción en Italia en los años 90. Los principales implicados en el escándalo fueron Luciano Moggi, director general de la Juventus, considerado el cerebro del sistema de corrupción; Antonio Giraudo, director ejecutivo de la Juventus; Franco Carraro, presidente de la FIGC, Federación Italiana de Fútbol; Innocenzo Massini, vicepresidente de la Federación Italiana de Fútbol; Pierluigi Pairetto, designador de los árbitros de la UEFA y ex miembro del Comité de Árbitros de la Federación Italiana de Fútbol; Tullio Lanese, presidente de la Asociación Italiana de Árbitros. También estuvieron involucrados otros clubes como el AC Milan, la Fiorentina, la Lazio y el Regina. Las investigaciones revelaron que Luciano Moggi, junto a otros directivos, había creado una red de influencias para manipular la designación de árbitros. Nuestros testigos nos dijeron que la pandilla romana estaba conectada con el club más importante de Italia, la Juventus. Sabíamos que esta investigación sería muy difícil, porque el fútbol es una parte muy importante de la economía de este país. Era una investigación del poder. No puedes hacer esta clase de investigación solo. Lo primero que hice fue llamar a los carabineros de Roma. Recibí una llamada del fiscal Narducci e instintivamente le dije de inmediato que era algo muy serio. Moggi y sus asociados presionaban para que se asignaran árbitros favorables a sus equipos en partidos clave, influir en los resultados a través de contactos con árbitros y asistentes. Se buscaba condicionar el desarrollo de los partidos. Nuestra meta era descubrir todo sobre la pandilla romana, quién era parte de ella, qué tramaban. Necesitábamos llegar al corazón del sistema. Iba a ser difícil encontrar evidencia de crímenes. No teníamos a nadie adentro, un informante. Así que conseguimos una orden para intervenir líneas. Necesitábamos intervenir a las dos personas a cargo de la Asociación de Árbitros, Paolo Bergamo y Pierluigi Pairetto. También intervenimos al director deportivo de la Juventus, que tenía mucho poder. Se llamaba Luciano Moggi y era visto como un director deportivo astuto y fraudulento. Creció desde la nada. Salió de una aldea rural muy pobre. Quería involucrarse en el fútbol desesperadamente, pero debía pagar las cuentas, así que consiguió un trabajo en el ferrocarril que le permitía ver los partidos. Se convirtió en un cazatalentos excepcional, con buen ojo para el talento. Moggi mantenía una red de contactos dentro de la Federación Italiana de Fútbol y de la AIA para asegurar que las decisiones beneficiaran a la Juventus y a otros clubes aliados. La Juventus estaba bien. Tenía un partido como visitante contra el Regina. Hubo un momento muy dramático. Hoy pueden ver al árbitro Gianluca Paparesta hablando con el árbitro asistente Anielo Di Mauro. Cuando ves algo y estás seguro, debes decidir de inmediato. No me detuve a pensar que era el último minuto de un partido que la Juventus iba perdiendo, porque si no te sesgas, debes ser árbitro. Fue una decisión correcta, pero también fue una decisión muy marginal. Luciano Moggi llegó al vestidor a quejarse.
Dijo que no era posible, que era vergonzoso y absurdo que descartara todos esos goles. En cuanto el partido de Regina contra Juventus terminó, Moggi hizo muchas llamadas. Estaba furioso. Las conversaciones telefónicas interceptadas mostraron que Moggi y otros directivos presionaban a los árbitros y a funcionarios para obtener ventajas competitivas. Nos dimos cuenta de que el grupo hacía las llamadas más sensibles con teléfonos desechables. Solo lo habíamos visto entre pandillas del crimen organizado, así que comenzamos a hacer vigilancia con video para grabar a las personas que veía. Moggi se reunía con miembros de la Federación de Fútbol, del mundo económico y financiero, y del mundo del periodismo. Nos sorprendió descubrir que usaba policías como choferes. Eso nos dio una idea del alcance del poder de Luciano Moggi. Luego, de la nada, interceptamos una llamada entre Luciano Moggi y el que designaba a los árbitros, Paolo Bergamo. Moggi cometió un error y usó el teléfono desechable para hablar con el número intervenido. Gracias a Dios, hasta los más listos cometen errores. Bergamo cuestiona el mecanismo de designación de árbitros. En Italia hacen una rifa para asignar a los árbitros y toman los partidos y los dividen en niveles. Y luego hacen una rifa. El sistema está diseñado para asegurarse de que sea muy difícil que un club tenga influencia sobre qué árbitro es asignado a su partido. Se hace los viernes por la mañana en Roma. Bergamo e Moggi si organizzano. Bergamo y Moggi hablaron el martes y dijeron: Cambia questo. este árbitro aquí, ese allá, no, cambia eso, no, pon al otro, Bertini está bien por mí, eso dijo Moggi. Así que queríamos ver qué pasaría el viernes. Quedamos completamente impactados. Fuimos a revisar y nos sorprendió que era esa lista. La misma lista que Moggi le había dado unos días antes. Luciano Moggi era uno de los clarividentes más extraordinarios en la historia de la humanidad, o evidentemente pasaba algo más. Había sido completamente arreglada por Moggi y Paolo Bergamo. Era perturbador. Los principales clubes involucrados en el escándalo fueron la Juventus, el club más afectado. Fue acusado de ser el centro de la red de corrupción. El AC Milán, implicado en intentos de influir en la designación de árbitros. La Fiorentina, acusada de intentar manipular partidos. La Lazio, también involucrada en el sistema de corrupción. La Regina, sancionada por intentar influir en partidos para evitar el descenso. Las sanciones: en julio del 2006, la Federación Italiana de Fútbol emitió las siguientes sanciones. La Juventus fue relegada a la Serie B. Se le despojó de los títulos de la liga de las temporadas 2004-2005 y 2005-2006. Estos títulos quedaron vacantes. Se le impuso una penalización de 9 puntos para la temporada 2006-2007 en la Serie B. AC Milán, penalizado de 8 puntos para la temporada 2006-2007 en la Serie A. Expulsado de la Liga de Campeones de la UEFA 2006-2007, aunque luego se le permitió participar. La Fiorentina, penalizado con 15 puntos para la temporada 2006-2007 en la Serie A. Expulsados de la Liga de Campeones de la UEFA de la 2006-2007. La Lazio, penalización de 11 puntos para la temporada 2006-2007 en la Serie A. Expulsados de la Copa UEFA 2006-2007. La Regina, penalización de 15 puntos para la temporada 2006-2007 en la Serie A.
Además, varios directivos y árbitros recibieron suspensiones y prohibiciones de por vida en el fútbol. La crisis de credibilidad por el escándalo que dañó gravemente la imagen del fútbol italiano tanto a nivel nacional como internacional. El impacto deportivo en la Juventus, uno de los clubes más grandes de Italia, tuvo que reconstruirse tras su descenso a la Serie B. Hubo cambios institucionales en la Federación Italiana de Fútbol, implementó reformas para aumentar la transparencia y evitar futuros casos de corrupción. Las repercusiones legales para varios implicados, incluido Luciano Moggi, que enfrentaron procesos judiciales. Moggi fue condenado en el 2011 a 5 años y 4 meses de prisión, aunque no llegó a cumplir la pena debido a la prescripción del delito. Non so se quelli che chiamano Lucky Luciano. Non mi chiamavano Lucky Luciano. No me decían Lucky Luciano, solo Lucky. Fortuna non viene da sola perché Pero la suerte no llega sola, debes buscarla. i primi 10 giorni Los primeros 10 días del escándalo fueron terribles, porque la televisión, radio y periódicos repetían constantemente scandalo. escándalo en el fútbol. Quindi io non mi sono Nunca me he aprovechado de nadie. Haber sido acusado de ser un ladrón me dolió. ho vissuto Crecí en la pobreza. con un po' Mi papá era leñador. bosco. E io sempre Siempre tuve algo adentro que me empujaba y decía, che mi spingevo e mi ve, sigue adelante. e ho per... Y seguí mi sueño, Calcio- mi pasión por el fútbol. Ma il calcio in realtà El fútbol de verdad es un deporte puro è uno sport dove en que los mejores jugadores ganan. se abbiamo visto, Si ganamos 7 campeonatos, credo che creo que es un gran logro. praticamente Todos los jugadores que ataque, desde Zidane hasta Pavel Nedved y Cannavaro, eran los indicados. e neppure No necesitábamos la ayuda de nadie para ganar juegos. Ganamos con nuestra propia fuerza. Cuando estás en la cima del árbol, todos los de abajo quieren derribar. Aquellos a cargo del juicio de Calciopoli tendrán que enfrentar a un juez diferente, sin posibilidad de apelación, y será determinante. Jesucristo è il giudice. es el juez supremo. El Calciopoli es recordado como uno de los momentos más oscuros del fútbol italiano. Aunque el escándalo llevó a reformas importantes, también dejó una mancha en la historia del calcio italiano. La Juventus logró recuperarse y volver a dominar el fútbol italiano en la década siguiente, pero el caso sigue siendo un recordatorio de los peligros de la corrupción en el deporte. El Calciopoli fue un escándalo que expuso una red sistemática de corrupción en el fútbol italiano, con consecuencias profundas y duraderas para los clubes, directivos y la imagen del deporte en Italia.